Hola, ¿qué tal? Este es el issue 285 correspondiente al Art Labs Archive número 93. Y este archive es un poco diferente porque vamos a hacer un breve, dentro de lo posible, overview dentro de todo lo que ha sido el proyecto de Art Labs. Comenzando por el equipo que ha estado trabajando este proyecto. Hemos tenido un equipo bastante numeroso en comparación con los demás, dentro de todos los que hemos colaborado dentro de este proyecto, desde el arquitecto Carlos Lora, Sara Lora, siendo la lead architect de este proyecto. Y bueno, luego de ahí, siendo un equipo súper numeroso, eh, entre el resto de arquitectos, ingenieros, como lo han listado aquí, Leticia Matos, Manuel Molina. Hemos tenido también una serie de pasantes, entre las que puedo mencionar a Nicole Rodríguez, Melissa Cabrera, y también una serie de ingenieros, como lo es la ingeniera Gabriela Germán, quien es la head del área de ingeniería, que también ha estado activamente dentro de este proyecto. Este proyecto se encuentra localizado en lo que vendría siendo Santo Domingo, en la parte de lo que es el Distrito Nacional. Y aquí vemos los site plans que hemos trabajado para este proyecto, donde podemos ver las rutas vehiculares que se encuentran dentro de la zona y los sectores que se ven en este espacio. Vemos que el proyecto está localizado dentro de lo que es Julieta Morales, específicamente la parte de Ensanche Carmelita, y se encuentra dentro del local que es la plaza, bueno, valga la redundancia, de nombre Metro Plaza. Dentro de estos site plans, debido al tipo de proyecto, que se trata de un contact center, hemos decidido marcar los puntos que pueden ser más relevantes tanto para los empleados como los dueños del proyecto como tal. Por lo que fuimos marcando, en el caso de este site plan, si me sacamos un poco, lo que son las rutas de transporte público. Aquí vemos las estaciones de metro que se encuentran cerca de Metroplaza y las rutas de autobús. Aquí dentro de donde marcamos los sectores, marcamos tiendas, cajeros automáticos, espacios de comida, hospitales y una serie de elementos que consideramos importantes a tomar en cuenta a la hora de que el cliente pues seleccionó este local. De igual modo que tenemos un acercamiento donde fuimos marcando igual estos mismos puntos y ya de forma más específica dónde se encuentra esta plaza que vendría siendo entre la Charles Sumner, perdón, esquina calle Las Caobas. Y marcando, claro, ya más en los alrededores de estos puntos que ya mencionaba. Aquí tenemos algunas fotos de lo que sería la plaza en el exterior, donde si decimos rápidamente qué espacio corresponde al proyecto, vendrían siendo el cuarto y quinto nivel de esta parte de la plaza. Ya lo veremos más en detalle. Aquí se puede ver un poco lo que sería el techo y otros puntos dentro de lo que es la plaza. Esto vendría siendo el levantamiento que fue realizado en composición con los planos también recibidos por la plaza, donde en primer lugar marcamos los metros cuadrados correspondientes a todo el proyecto. Y fuimos marcando en este plano recibido por la plaza los elementos existentes no encontrados en esos planos recibidos y los elementos existentes en el plano, pero no en obra. Esto fue un ejercicio muy importante que tuvimos en cuenta a la hora de realizar el levantamiento. Este levantamiento, pues, eh, también se extendió a lo que es el techo, el plafón de los locales, lo cual es sumamente importante a la hora que, como este momento, se ha ido trabajando el tema de lo que es la iluminación y cuando se estuvo trabajando la parte sanitaria.
De igual modo, se fueron marcando estos elementos que mencioné anteriormente y los patineros. Aquí ya se ve un poco más en detalle cómo el levantamiento se fue realizando, ya marcando una pequeña zonificación de todos los elementos que componen el local correspondiente al proyecto de Higher Ransom, que, bueno, si no lo he mencionado, se trata del cuarto y quinto nivel, sí, creo que lo he dicho. Incluyen también una terraza. Aquí están las elevaciones que se fueron realizando a partir de este levantamiento. Y ya pasando esta parte, pues vamos a ver un poco más dentro del desarrollo del proyecto como tal. Aquí ya se ve un poco el concepto que se quería trabajar dentro del proyecto. Esta vendría siendo la frase de guía dentro de todo, que bueno, ya en español sería repensar una oficina contemporánea como un landscape, o sea, un espacio amplio, abierto de oportunidades. Esta idea va en busca de romper con lo que es una oficina tradicional o esos espacios que en comparación con un contact center se puede decir que es un call center, buscando romper con esta composición de crear un conjunto de cubículos o sencillamente tener un conjunto de mesas una al lado de otra, de forma que estén agrupadas. Dentro de esta imagen buscamos reflejar lo que queríamos concretar dentro del proyecto y era crear un espacio con distintas formas, trabajándolo como si fuera una especie de folding, donde los empleados pudieran encontrarse dentro del espacio y trabajar de una forma más dinámica, dándole así un, una forma diferente al día a día dentro de este local. Vamos a ver un poco más adelante en detalle. Dentro de los requerimientos que solicitaron los clientes, pudimos resumir todo dentro de este esquema, donde hemos colocado lo que son los client wings, que vendrían siendo unos espacios de trabajo para agrupar grandes números de personas, un call center, espacios de oficinas generales, oficinas privadas, unos booths que permitan ya tomar llamadas o tener alguna reunión de manera individual, espacios de conferencia, un café, un espacio de wellness, terraza. Y bueno, aquí lo vemos cómo está dividido entre lo que sería el espacio de trabajo, innovación, dentro de lo que ya suele trabajar el proyecto de Horacio, y de recreación, lo cual es súper importante porque la mayoría de los empleados dentro de Horacio pues son jóvenes, entonces esto es parte de ya lo que vendría siendo la motivación. Tomamos ese esquema y lo ampliamos un poco más viendo así las necesidades que puede tener cada espacio y consultando dentro de lo que serían ya los gerentes dentro de la empresa y los clientes como tal y los empleados, haciendo una serie de preguntas y encuestas. Vimos un poco más en profundidad cuáles son esas necesidades, la cantidad de personas que requieren y que necesitan dentro de esos espacios. Y luego tomamos este esquema, diagrama de área, y lo llevamos a lo que son las plantas. Aquí ya creamos, tomamos esas mismas burbujas y las fuimos distribuyendo dentro de la planta, de forma que sin perder la conexión que se realizó dentro del diagrama conceptual, esto se distribuyera dentro de toda la planta. Esto ha tenido una evolución grandísima. Si vemos así rápidamente, dentro del cuarto nivel lo que hicimos fue colocar la terraza, pues en la terraza, valga la redundancia, ¿no? En la parte exterior. Colocamos un espacio amplio que vendría siendo este azul, que vendría siendo el open space, donde colocamos la mayoría de las mesas y fuimos distribuyendo según el grupo más o menos de personas que vimos que pueda haber en ese espacio, los espacios de conferencia, los booths,
y así sucesivamente todas las necesidades. Aquí estarían los headquarters, el daycare, lockers, el espacio del lobby, el café. Y ya en la parte de arriba colocamos lo que fue el gym y el wellness, un espacio de teatro, igual pasamos los lockers, colocamos tres grandes client rooms, el call center en el espacio central y un espacio de training. Este análisis, pues, por supuesto, se profundizó y ya fuimos tomando en cuenta la necesidad espacial de cada persona y en base a eso, pues, fuimos tomando y seleccionando muebles estándares en cuanto a lo que se trata a mesas y espacios de trabajo en general, también analizando los que ellos ya suelen utilizar. Y eh, en base a eso, fuimos también viendo la posibilidad de cómo hacer que estos espacios estén organizados de forma efectiva y que creen esa dinámica de el concepto que mencionaba anteriormente, que se trata de romper con ese tipo de oficina clásica. Entonces introducimos algo al proyecto que llamamos links y wedges, donde fuimos desarrollando en conjunto con las mesas existentes el crear un complemento que nos permitiera conectar las mesas unas con otras, de forma que el espacio sea dinámico, pero que, como ya decía, sea funcional al mismo tiempo. Este experimento, por decirlo de algún modo, provocó que desarrolláramos distintas formas de conectar estas mesas, donde tenemos esta que vemos a la derecha, este pensado para el espacio de los conference room, y este que vendría siendo el principal, ya iría dentro de lo que es el open space en el cuarto nivel, y probablemente dentro de los clients. Igual existía la posibilidad de que estuviera en lo que es el call center. Esto lo fuimos desarrollando y fuimos colocando estos dentro de la planta. Sin embargo, tuvimos un pequeño inconveniente y resulta que el trabajar con este tipo de links y wedges no nos permitía alcanzar la meta de cantidad de personas que el cliente quería lograr. Entonces, luego de analizar muchísimo, decidimos seguir aventurando otras formas de colocar estos links de modo que fuera un poco más funcional. Mientras investigábamos cómo hacerlo de modo un poco más efectivo, fuimos explorando otras formas para distribuir la planta sin estos, lo cual permitió que el equipo tuviera una dinámica en la que una parte diseñaba los links y wedges y otra parte pues buscaba la forma de distribuir el espacio sin ninguno de estos. Entonces, estas son las plantas que tenemos hasta ese momento. Que si la vemos en detalle, aquí ya en este punto de desarrollo del proyecto, pues estaba esta propuesta supervisada, donde se tomó la idea de tomar estos diagonales dentro de la idea del folding que se tenía como concepto inicial y se creó este folding en vista de planta, donde entonces se fueron colocando estas mesas de modo que cada uno de estos espacios podrían corresponder a un grupo X de personas. Esto también pensando en la posibilidad de que estos espacios estuvieran cerrados con vidrio o de algún otro modo. Y teníamos agrupado ya lo que eran los conference room de uno a otro lado. Aquí ya tenemos el game room, baños, la parte del daycare ya más desarrollada, headquarters. Los lockers también tenían una distribución siguiendo la idea del folding en las diagonales y de igual modo el access control. Aquí en la parte del quinto nivel, de igual modo tenemos súper desarrollada esta idea. Esto ya vendría siendo un espacio de teatro que igual se propuso. Y bajo la misma idea del folding, pues entonces colocamos un pabellón en la parte central que vendría siendo el espacio del call center. Igual íbamos contabilizando las capacidades que vamos logrando dentro de nuestro concepto, sin dejar de tomar en cuenta la solicitud del cliente, de modo que tuviéramos
un control más exacto de lo que se podía lograr. Aquí ya vendría siendo la misma planta, ya de revestimiento, para ver un poco más la idea que se estuvo pensando. Si vemos, por ejemplo, el open space, la idea central, bueno, si vamos arriba nuevamente, esto vendrían siendo los phone booths, los espacios para hacer llamadas o reuniones de forma individual, donde la idea era hacer un landscape, literalmente, como bien seguía el concepto, donde entonces tenemos grama artificial en todo este centro y viene siendo una especie de parque de phone booths. Entonces, bueno, ya viendo eso, pues eso vendría siendo la grama artificial para los phone booths, estos espacios alfombra y el resto entonces madera. Aquí tenemos la idea de que la escalera fuera de concreto y madera y porcelanato ya en la parte de servicios, catering. Y también en el quinto nivel tenemos igual la misma distribución, agregando que en los lockers también teníamos colocado lo que era la grama artificial, no sé, para seguir creando esta sensación de landscape. Aquí se ve el teatro, cómo quedó desarrollado, con la misma idea del folding y todo el fondo. Aquí tenemos unas pequeñas elevaciones de césped artificial para seguir creando la idea de el landscape. Y si observamos en detalle esta planta, nos podemos dar cuenta cómo en todas las columnas fuimos agregando estos elementos que definen de forma fija lo que se quería lograr a la hora de colocar las mesas, de modo que estos fueran lo que definieran de qué modo el cliente, en este caso, pues tendría la posibilidad de colocar las mesas en todas, o sea, con múltiples posibilidades, pero manejadas dentro de lo que nosotros ya tenemos planificado, de forma que haya un orden dentro del diseño y que siempre fuese funcional. Esto fue lo que se tenía dado hasta el momento. Este conjunto de líneas, ya veremos más adelante qué quieren decir, pero en resumen vienen siendo el folding que se tenía planificado que fueron dentro de lo que es el access y estos ya vendrían siendo los meeting rooms. A esto fue que se redujeron hasta este punto, según la solicitud del cliente y la idea que teníamos dentro de lo que es el mismo folding. Aquí ya luego tomamos estas mismas propuestas y fuimos evaluando cómo sería la circulación dentro de todo el proyecto y si se detienen a ver cada una de estas líneas, pueden ver cómo la línea azul significaría el recorrido desde la llegada al local y cómo cada quien llegaría a su punto de destino. La parte de servicios a mano, que vendría siendo ya el uso de los meeting rooms, los phone booths, los cuales en esta propuesta pues tuvieron otro tipo de evolución, pasando a ser estos rectángulos. Esta línea verde vendrá representando el recorrido hacia arriba, hacia el quinto nivel, y la parte naranja hacia el break, desde un par de puntos específicos dentro de la caja. Entonces, bueno, viendo un poquito los cambios que hubo aquí, si nos acercamos un poco, esta vendría siendo la opción que, como les mencionaba, no tiene necesariamente la parte de conectar las mesas en lo que son las columnas, sino que se trataba de colocarlas independientemente de esto. Yo lo dejaré para que lo observen mejor. Aquí en este mismo nivel se ve lo que es el análisis que hubo para la ruta de evacuación. Esta propuesta, a pesar de que tuvo bastante agrado, igual no fue muy funcional para nosotros, ya que realmente no nos permitía un manejo
real o las posibilidades que buscamos dentro de lo que es la dinámica dentro del espacio. De igual modo, buscando tener un poco más de control sobre esto, pues entonces volvimos a la idea de los links, lo cual iremos viendo también un poquito más. Así es como visualizamos la propuesta luego. Este vendría siendo el pabellón que tenemos previsto, la escalinata principal, ya luego de haber tomado forma de manera tridimensional, el trabajo que se hizo con algunas de las columnas y como la idea era cerrar los dos climates que corresponderían a esos dos espacios con vidrio, lo cual crearía entonces este espacio bastante iluminado y con la idea del folding que tuvimos desde un principio del proyecto. Entonces, como decía anteriormente, en busca de tener un poco más de control dentro de lo que es la planta, estuvimos evaluando diversas posibilidades de trabajar con algo que incluyera las columnas para que el espacio se sienta controlado, sin embargo, que no pareciese esto que estamos evitando desde un principio, que es crear una oficina am, ordinaria en cuanto a lo que son los cubículos y una distribución lineal. Entonces, hicimos un análisis en el que, si se puede ver aquí, comenzamos por lo básico, que fue marcar líneas verticales, igual se hizo horizontal. Aquí tomamos estas líneas diagonales partiendo desde este ángulo que nos da el espacio de doble altura. Aquí se hizo lo mismo, pero tomando la línea de la fachada y en este caso la otra parte de la fachada. Todo esto buscando crear un grid a partir de la estructura ya existente. Este análisis continuamos haciéndolo. Aquí hicimos un mix de todas las anteriores, pero luego de seguir analizándolo, pues llegamos al punto de caer con este grid, el cual sencillamente fue excelente porque fue como descubrir cómo realmente se diseñó esta geometría en la doble altura y el resto del proyecto. Y bueno, si pueden ver, por ejemplo, estas líneas de la doble altura encajan perfectamente con lo que vendría siendo el grid. No necesariamente sobre la línea, sino con la forma que tiene. Entonces, igual se puede ver esto en todas las columnas. Y este entonces terminó siendo el grid definitivo para trabajar dentro de la planta, lo cual hasta el momento nos ha permitido tener un control increíble dentro del proyecto sin dejar de tener esta dinámica y libertad dentro del mismo, porque aunque pudiese parecer que el grid en cierto modo, vamos a decir, limita, realmente no es así, nos ha permitido todo lo contrario, ver muchísimas posibilidades dentro del proyecto que han permitido que se mantenga súper dinámico. Aquí ya lo que se puede ver es un análisis del grid como tal, donde estuvimos viendo las dimensiones que podemos manejar, qué dinámica se puede lograr dentro del mismo grid con sus propios ángulos y cuadrículas. Y ya con este, entonces, tomamos las propuestas que ya habíamos elaborado de la planta arquitectónica y fuimos dándole un sentido diferente. Esto ya es un proceso de sketching que se realizó arduamente y aquí ya se puede ver cómo con el grid, entonces pudimos ir visualizando este espacio de una manera distinta, de forma que la idea con este sketch en específico, detallándolo un poco más, era que las mesas se muevan alrededor de la columna. Entonces esto se podría lograr con algo que conecte a las mesas desde el centro, de forma que el cliente tenga la posibilidad de hacer todos estos ángulos sin perder un orden dentro de lo que es el plano, dando una libertad controlada, en cierto sentido. Aquí se ve un poquito más profundizada esta idea. Si pueden ver, este vendría siendo eh, el link que, que tuvo ideado hasta ese momento. Se estuvo también evaluando la idea de quizás cerrar dos de estos espacios
o sencillamente manejarlos así como espacios individuales. Entonces, esto en búsqueda de crear quizá espacios que en lugar de ser meeting rooms o phone booths más grandes, fueran algo así como los client rooms, como se estuvieron realizando en lo que es el quinto nivel. E igual aquí se ve como esta misma forma se fue tomando para crear los meeting rooms, de modo que vayan en armonía con la dinámica que se tenía pensada. Estas son mesas, vendrían siendo mesas, girando alrededor de lo que es el meeting. Y si ven, eso podría funcionar, ya que crea esa conexión que se quería dar dentro de lo que es el espacio. Esta ya era la idea en caso de que hubiesen espacios cerrados. Así se veía esta propuesta de manera tridimensional. Y aquí los phone booths, los cuales lo vamos a ver más en detalle más adelante, que igual salieron de este grid. Esta propuesta se decidió simplificar un poco más, de modo que los usuarios pudieran tener un dinamismo un poco más controlado, además de que para tener un mayor espacio de circulación, se decidió trabajar esto de manera un poco diferente. Entonces, aquí, bueno, después de esa parte, tenemos un análisis del mismo grid de manera volumétrica que nos va a ayudar a entender cómo surgieron los fondos y otros elementos que actualmente tenemos dentro del proyecto. Este análisis fue bastante exhaustivo, en donde se puede ver cómo creamos un conjunto de elementos que nos han ayudado bastante dentro del proyecto, teniendo de manera principal estas cuadrículas, que si se lee en detalle, aquí por ejemplo tenemos un análisis de el grid y el usuario, donde, bueno, si lo vemos en español, se puede traducir como que es súper interesante analizar el grid y crear un detalle de manera que sea cercana a lo que es la dimensión humana. Entonces terminamos desarrollando un grid donde cada cuadrícula tiene 1,06 metros, donde esto ya siendo como ley dentro del proyecto, nos ha ayudado a colocar la figura humana dentro de lo que son dos cubos dentro del grid. Y esto ha sido de una utilidad grandísima a la hora de diseñar todo lo que ha tenido que ver con el grid dentro del proyecto. Aquí ya se puede ver un poquito cómo fue analizando, cómo fue avanzando el proyecto a la hora de distribución en base a este grid, que antes de ver esto en detalle, pues les explico por qué cambió la distribución. Y es que tuvimos una idea que nos ayudó a crear un poco más de dinámica dentro del proyecto de manera controlada y fue la creación de los nodes. Los nodes vendrían sustituyendo lo que son los links y los wedges, pero cambiaron el nombre a node porque estos funcionan como una red. O sea, si nos fijamos anteriormente, los links y wedges trabajan de manera un poco independiente, mientras que los nodes permiten la conexión de un punto y otro de todas las mesas y también llevan este nombre debido a que realmente los nodes son una conexión de la data que está dentro de todo el proyecto. Entonces desarrollamos una serie de nodos donde está este nodo que vendría siendo el column node, que este entonces iría posicionado en lo que son las columnas, conectando las mesas a los laterales. Tenemos los Large Rectangular Nodes. Estos nodos están pensados para estar dentro del espacio del call center, del cual ya más tarde pues removimos el pabellón, de forma que hay incluso ahora más espacio para trabajar. También se pueden conectar todas las mesas. Está estos Extend Column Nodes. La idea básica se trata de el Column Node, el Large Rectangular Node y el Diagonal Node.
En base a estos tres fue que fuimos desarrollando todas las variantes, por decirlo de algún modo, donde entonces sí hemos tenido un control bastante significativo dentro de todo el diseño. Bueno, aquí cabe mencionar que el equipo de Horacio tomó la decisión de mover uno de sus locales a el proyecto que estamos trabajando y por eso van a ver dentro del proyecto, o sea, dentro de la planta que vamos a ver a continuación, algunos mobiliarios marcados en color amarillo que vendrían correspondiendo a ese mobiliario ya existente, el cual nos hemos tomado la tarea de reubicar dentro de lo que es la planta. Esto ya vendría siendo las plantas arquitectónicas más cercanas a lo actual, o sea, de los últimos días, donde ya se tomó la decisión, es lo que se está llevando a cabo de cómo se va a trabajar. Si se pueden dar cuenta, seguimos bastante apegados al concepto inicial, teniendo un mayor control de ese dinamismo que se maneja dentro de la planta. Y se puede ver el papel que juegan estos tres nodos principales que ya les mencioné, donde los nodos diagonales pues permiten trabajar en estas caras, los nodos rectangulares en dos de sus caras y al igual los nodos de columna. Aquí se ve cómo se trabajó el tema de los meeting rooms dentro de lo que es el grid de igual modo. Se ve en que concluyeron la parte de lo que es la escalera principal, que veremos su desarrollo un poquito más adelante también. Y cómo terminó estando toda la distribución que ha estado dentro del proyecto. Agregamos más oficinas, el teatro se redujo a este espacio donde tenemos un espacio para 100 personas. Agregamos más oficinas de este lado. Terminamos dejando, como ya mencioné, el call center como un espacio abierto, donde también tenemos estos nodos. Si pueden ver, esto vendría siendo una variante de lo que es el rectángulo node, solo que más pequeño. Igual acá tenemos una serie de conexión de nodos. Y bueno, los nodes verdaderamente vendrían siendo la clave que ha permitido que el proyecto se mantenga con este landscape de oportunidades y cree esta conexión dentro de todo el espacio de trabajo. Aquí se ve la zonificación hasta este momento también. Si nos acercamos un poquito. Donde, como mencionaba al principio, nunca hemos dejado de tomar en cuenta la cantidad de metros cuadrados y cantidad de personas que ocupa cada espacio, donde gracias a los nodes hemos incluso logrado colocar aún más asientos para los usuarios de los que teníamos previsto desde un principio, lo cual ha sido de gran satisfacción para el cliente. Ya se puede ver un poco más. Dentro de las necesidades que mencionaba al principio, aquí ya podemos ver más en detalle cómo concluyó siendo la parte del gym y wellness, esto viene siendo el espacio de wellness donde se realizarán actividades de yoga, el gimnasio, el teatro, como ya les mencioné, espacio de lockers, el espacio de doble altura, el cual se redujo, donde agregamos esta parte, ampliamos este espacio para poder colocar estas oficinas y ampliamos también este pasillo para la colocación del Stackpad y principalmente la parte del access control, que si lo vemos, así sería en el cuarto nivel. Tenemos un cuarto de data en cada uno de los niveles, esto cercano al eje principal del plano, para que sea un punto medio en cuanto a la distribución de toda la data dentro de todo el proyecto. Tenemos el training room, los tres clean rooms que había mencionado. Tenemos distribuidos dentro de todo el proyecto lo que vendrían siendo los homebuts, que ahora llamamos minimal pods.
y bueno, la distribución en general en cuanto a las necesidades de todo el proyecto. También diseñamos algunos de nuestros mobiliarios donde podemos mencionar, ya que es un elemento súper principal, la mesa del espacio de trabajo, donde si mencionamos rápidamente, lo más importante vendría siendo esta canaleta que se encuentra al centro, donde el usuario tiene la oportunidad de conectarse tanto a la electricidad como a la data, debido a que el equipo de Horacio trabaja con lo que son laptops. Entonces ellos llegan, se conectan y no tienen que realizar la dinámica que tienen que realizar en otros locales, que se trata de, bueno, ya será bajarse al piso, buscar una regleta o colocarse debajo de la mesa. Esto haría que el movimiento diario sea un poco más efectivo. Aquí se puede ver más en detalle de qué se trata esa propuesta que se llevó a cabo. Esta vendría siendo eh, la canal para la data y aquí el espacio para la conexión eléctrica. Ya dentro del proyecto como tal, se fueron trabajando todos los muros en base a este grid tridimensional y en base al concepto de la estrata. Definiendo rápidamente, la estrata es esta composición, comillas, que tiene la Tierra, donde se puede ver distintas tonalidades dentro de lo que sería ya, entre comillas, el corte de una montaña. Entonces, tomando esto en cuenta y el grid tridimensional, claro está, utilizamos esto para crear en cada espacio, en lugar de que fueran caras completas de vidrio, darle privacidad a las oficinas y que no pierdan esa visibilidad y el dinamismo que tanto buscamos dentro del proyecto. Esto vendría siendo el Client 1, donde si vemos, se trabajó con la estrata de manera completa, de modo que si vemos esta elevación, comenzando por acá, se ve como una vez se accesa y tanto desde afuera, se ve el diseño continuo del vidrio y el sheetrock, el diseño de los muros, claro, permiten este recorrido visual dentro de lo que es todo el plano, permitiendo así la entrada de luz y la privacidad, que es sumamente importante dentro de estos espacios. Trabajamos algunas vistas isométricas para ver la conexión. Dentro de este mismo Classroom 1 tenemos este Meeting Room, el cual también va a juego con Stratum. Y esto pasa dentro de lo que es todo el proyecto. Aquí tenemos el Classroom 2, donde ocurre lo mismo. Si vamos directamente al Meeting Room, así es como se ve la conexión del mismo, con el estrata perimetral. Igual con el Training Room, el Classroom 3 y el resto de todo. Entonces yo vendría haciendo en el cuarto nivel, el espacio de headquarters. Aquí ya vamos a ver rápidamente una serie de elementos que se diseñaron también a base del grid tridimensional. Esto ya era un análisis para la creación de los minimums, los cuales terminaron también siendo como estrata en lugar de elementos individuales. Sin embargo, aquí están para ver un poquito del proceso por el cual pasaron, que igual estará la idea del minimum, el cual terminamos trabajando con la estrata para continuar con la dinámica que se tiene dentro del resto del proyecto. Esos vienen haciendo los mismos minimums, los cuales entonces ya que se puede ver cómo se fueron trabajando con la misma estrata. Los minimal pots, como ya mencioné, trabajados también dentro del grid. Realizamos unas cuantas maquetas, entre las cuales están la de estos minimal pots. Este vendría siendo el minimal pot pensado para trabajar, para usarlo de manera individual. Actualmente tenemos diseñados minimal pots para una, dos y cuatro personas. La escalera principal también salió del grid, como ven, bastante dinámica, viendo así las posibilidades que tiene el grid. Estos venían siendo los diseños iniciales, donde se contempló colocar un game room en la parte trasera,
en library y una serie de asientos alrededor de lo que es la escalera. La idea de esta es crear gradas que permitan tanto un uso diario como un uso en específico a la hora de dirigirse a los usuarios dentro del proyecto. Esta vendría haciendo la exploración de la segunda escalera que se encuentra dentro del Open Space, la cual ha terminado viéndose de esta manera. Aquí ya estaríamos conociendo en detalle de ambas escaleras, tanto de la segunda escalera como la escalera principal. Aquí el access, igual con el folding y el grid. Se van a ir haciendo la exploración. Luego estuvimos trabajando una idea un poco más simple, en la cual trabajamos caras lisas y aplicamos la estrato, teniendo esta idea. Y hemos terminado colocando estas mismas tiras de madera cuando hacen de studs. Y hemos colocado de forma que esto se observe con un ritmo. Tenemos una variación de tiras y distancias de 5, 6, 10, 7 centímetros. Y esto es igual, en lugar de mantenerse a ras, como se suele ver, suben un poco más de forma que abrazan el muro. Esto dándole un nivel mayor de detalle a lo que es el axis. Aquí igual los lockers, como he mencionado anteriormente. Actualmente estamos trabajando también distintas propuestas de luminarias para el espacio del lobby en vista de todas las posibilidades que nos ha dado el grid, como bien lo seguimos trabajando. Actualmente estuvimos viendo estas opciones de forma que se refleje la estrata de manera plana. Sin embargo, ahora estamos viendo esta opción donde se puede ver un poco más de simetría y control dentro de lo que es esta búsqueda. Aquí se vendrían viendo algunos también sketches y renders de estas propuestas y algunas listas tridimensionales de todo lo que ya les he compartido. Esta vendría siendo la estrata dentro del proyecto. Ya hay un 100% abierto. Que ya vendría siendo dentro de los clients, una vista en todo ese espacio exterior, el access en su propuesta anterior, un poco más de vistas dentro y fuera de los clients. Bueno, otro proyecto, vamos a decir paralelo, que se ha trabajado dentro del mismo, ha sido nuestra oficina temporal, Satellite Office, donde el equipo se ha encontrado de manera súper activa trabajando dentro de este espacio, donde hemos tenido la oportunidad de tener reuniones tanto con los contratistas como los clientes y, bueno, todos los que están trabajando junto a nosotros. También estuvimos trabajando una serie de line drawings, donde esto nos permitió, mediante el poder del sketching, ver mediante estas técnicas eh, las propuestas que podemos realizar dentro del dibujo y representar de una forma distinta, también un tanto única, todo lo que queríamos lograr dentro del proyecto. Aquí se puede ver un poco las ideas que se llegaron a reflejar mediante este proceso, donde la idea inicial pues era tomar esos espacios y trazarlos con tinta y luego encima de ellos ir colocando las propuestas ya de manera manual o de manera digital. Aquí ya eso será un poco de los procesos que se siguen para realizar los mismos, llegando a estos resultados. También hicimos una serie de encuestas dentro del proyecto, lo cual nos ayudó a ver dentro del equipo y de nuestro equipo, de los equipos que trabajaron junto a nosotros y los clientes, cuáles eran sus preferencias en cuanto a temas de pintura, mobiliario
y así sucesivamente. Aquí tenemos una pequeña muestra de una de esas encuestas a realizar, que era cuál color utilizar en las tuberías. Aquí otra, era de qué color vamos a pintar el techo. Y fuimos presentando en cada reunión que teníamos de manera quincenal los resultados de esas encuestas y los procesos que fueron siguiendo dentro de todo el proyecto. Ya aquí entra otro renglón que veremos en detalle más adelante, en otra ocasión, que se trata de los sites observations, donde hemos ido llevando un registro completo de manera diaria y fotográfica de lo que ha sido todo el proyecto, de forma que la idea del resultado final es lograr, y bueno, hemos ido logrando colocar el resultado final que esperamos obtener versus lo que está pasando en el mundo. Esto es un ejercicio que nos ha ayudado bastante a ver que ciertamente vamos en la dirección correcta dentro de lo planteado. Estas imágenes en específico corresponden a un proceso de supervisión nocturna que estamos teniendo, ya que el proceso se encuentra en una fase muy avanzada y hemos decidido trabajar duramente de forma que tenemos esta tanda nocturna y se ha involucrado una parte bastante numerosa del equipo, donde todos hemos tenido la oportunidad de ver cómo se ha ido desarrollando el proyecto y aportando, claro, respectivamente. Eso vendría siendo todo. Gracias.